El sol de la mañana iluminaba las vastas tierras de don Ricardo Montenegro, el ganadero más próspero del pueblo. Dueño de grandes extensiones de tierra y cientos de cabezas de ganado, cerraba tratos millonarios mientras su nombre era sinónimo de éxito. Para muchos era el hombre más poderoso de la región, pero dentro de su enorme hacienda, entre lujos y riqueza, su alma estaba vacía. Desde joven había trabajado sin descanso, convencido de que el dinero era lo único que importaba. No creía en nada más que en su esfuerzo, sacrificando tiempo, con su familia, amistades y hasta su propia paz. Su esposa, Laura, y su hija, Abigail, en cambio, pensaban diferente. Cada domingo asistían a la iglesia del pueblo, mientras él ni siquiera se tomaba el tiempo de mirarlas partir. «Ven con nosotras, Ricardo», le pedía Laura con dulzura. «Nos haría bien ir en familia». Pero él, vestido con su camisa de lino y su sombrero bien acomodado, apenas levantaba la vista de sus cuentas. «¿Para qué?», respondía con indiferencia. «Soy yo quien llena esta mesa, no Dios». Laura suspiraba con tristeza y tomaba la mano de Abigail para emprender el camino. Mientras caminaban, la niña de apenas 9 años miró a su madre con duda. «Mamá, ¿por qué papá no cree en Dios?». Laura le acarició la cabeza con ternura. «Porque su corazón está ocupado con muchas cosas, hijita. Pero Dios nunca se aleja de nosotros. Solo espera a que lo busquemos». Esa mañana, mientras Laura y Abigail asistían al servicio, don Ricardo montó en su caballo, recorriendo sus tierras con satisfacción. El ganado estaba sano, las cosechas en buen estado y un nuevo trato con comerciantes de la ciudad estaba por cerrarse. «Nada en esta vida es seguro, excepto el trabajo y el dinero», murmuró con orgullo. Pero lo que no sabía era que en ese mismo momento el destino ya tenía otro plan para él. La gente seguía llegando a la iglesia, mientras madre e hija tomaban asiento en las primeras filas. Abigail, con su inocencia, cerró los ojos y oró por su padre. «Diosito, haz que papá crea en ti como lo hacemos mamá y yo». Laura sonrió y tomó su mano. «Tienes un buen corazón, mi amor. Dios siempre escucha nuestras oraciones». Cuando la reunión terminó, madre e hija se quedaron unos minutos más conversando con los demás fieles. Luego emprendieron el camino de regreso. El sol brillaba en el cielo y el viento fresco del campo acariciaba sus rostros. «El pastor dijo que Dios siempre está con nosotros, mamá», comentó Abigail emocionada. «Así es, hijita. Él nunca nos abandona». Pero en ese preciso instante, el destino tejía una tragedia imposible de detener. Un viejo camión de carga descendía por el camino principal del pueblo a toda velocidad. El conductor, ebrio y sin control, zigzagueaba entre los pocos peatones que transitaban por la zona. No redujo la velocidad en la curva. No frenó en la intersección. Un estruendo ensordecedor rompió la calma de la tarde. Los gritos de la gente llenaron el aire. El polvo se alzó y sobre el suelo quedaron el collar favorito de Laura, con un sencillo dije de cruz y una Biblia infantil abierta en la última página que Abigail había leído esa mañana. El camión se detuvo metros más adelante, pero ya era tarde. Laura y Abigail yacían en el suelo, aún tomadas de la mano, como si incluso en su último aliento hubieran decidido no separarse. Lejos de allí, en su oficina dentro de la hacienda, don Ricardo cerraba un trato millonario. Sonreía satisfecho, sin imaginar que en ese mismo momento lo había perdido todo. Los gritos en la calle principal del pueblo atrajeron a decenas de personas. Algunos corrían para intentar ayudar, mientras otros se tapaban la boca con horror. La tragedia se había consumado en cuestión de segundos. Uno de los trabajadores
de la hacienda que había presenciado el accidente, montó su caballo y cabalgó a toda velocidad hacia la oficina de don Ricardo. Entró sin tocar, con la respiración agitada. «Patrón, tiene que venir, es su esposa, su hija. Hubo un accidente». Don Ricardo levantó la vista de los documentos con el ceño fruncido. «¿De qué estás hablando?» «Es grave, patrón. Venga rápido». El hombre salió corriendo sin esperar respuesta. Algo en la urgencia de su tono hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Ricardo. Se levantó de golpe, tomó su sombrero y montó su caballo sin pensarlo 2 veces. Cabalgó con el corazón golpeando su pecho con fuerza, sin entender aún lo que estaba pasando. Pero cuando llegó al pueblo y vio el tumulto de gente en la calle, su respiración se detuvo. Bajó de un salto y avanzó con pasos rápidos. La gente lo miraba con lástima, pero nadie decía nada. Entonces las vio. Laura y Abigail tendidas en el suelo, cubiertas con telas blancas. Un nudo en la garganta le impidió respirar. Sus piernas temblaron y cayó de rodillas junto a ellas. Con manos temblorosas apartó la tela que cubría el rostro de su esposa. Parecía dormida. Luego tomó la pequeña mano de su hija. Aún estaba tibia. «No, no, no puede ser», murmuró con la voz entrecortada. Las voces a su alrededor parecían lejanas. «Don Ricardo, lo sentimos mucho», dijo un hombre con tono compasivo. El conductor estaba borracho. No pudo evitar la curva. Pero Ricardo no lo escuchaba. Su mente solo repetía una y otra vez que su esposa y su hija ya no estaban. Un grito desgarrador escapó de su pecho. «¡No!», apretó los puños con furia, sintiendo cómo su corazón se partía en 1000 pedazos. Siempre creyó que el dinero lo era todo, que el trabajo y la riqueza garantizaban la vida. Pero en ese momento hubiera dado toda su fortuna por escuchar la risa de Abigail una vez más. Los hombres del pueblo intentaron levantarlo, pero su cuerpo pesaba, como si cargara un yugo imposible de sostener. Ricardo sintió que la rabia lo consumía. «¿Dónde está el conductor?», señalaron hacia el camión destrozado. El borracho estaba sentado en el suelo con la cabeza entre las manos, aún sin entender la magnitud de lo que había hecho. Ricardo avanzó hacia él con el rostro desencajado, con los puños apretados. Pero cuando estuvo a solo unos pasos, algo lo detuvo. Nada de lo que hiciera le devolvería a su familia. Se quedó inmóvil. Su cuerpo temblaba de impotencia. Entonces su mirada se posó en la Biblia de Abigail, caída en el suelo polvoriento. Las páginas aún estaban abiertas. Recordó cuando su hija le preguntaba por qué él no creía en Dios. Y por primera vez en su vida, don Ricardo sintió miedo, porque aunque siempre había creído que no necesitaba a Dios, ahora que lo había perdido todo, su alma se sentía más sola que nunca. El sol seguía brillando sobre el pueblo, indiferente a su sufrimiento. El hombre más rico de la región acababa de descubrir que su fortuna no servía de nada cuando el alma estaba en ruinas. Pero su caída aún no había terminado. Los días que siguieron al entierro de Laura y Abigail fueron un tormento. Don Ricardo no derramó una sola lágrima en el funeral. Se quedó inmóvil, viendo cómo los ataúdes descendían a la tierra, sintiendo que algo dentro de él moría también. La enorme casa de campo, que antes rebosaba de vida, se convirtió en un lugar frío y vacío. El ganado siguió pastando. Las cosechas siguieron creciendo, pero nada de eso importaba. El hombre que alguna vez fue el más poderoso del pueblo ya no tenía fuerzas para seguir. Dejó de preocuparse por los negocios. Los trabajadores comenzaron a irse, las cuentas se acumularon y las deudas lo alcanzaron. Entonces empezó a beber. Al principio, solo un trago por las noches para intentar dormir. Luego, cada vez más temprano. Cada sorbo lo alejaba un poco más de la realidad. Los rumores no tardaron en esparcirse.
Dicen que don Ricardo ya ni pisa la hacienda. Lo vi tambaleándose en la calle, borracho. Antes vestía con elegancia, ahora parece un mendigo, pero a él no le importaba. El hombre que trabajó toda su vida por amasar una fortuna, descubrió demasiado tarde que el dinero no podía llenar el vacío que dejó la muerte de su familia. Los meses pasaron y con ellos su caída se volvió inevitable. Una mañana, después de una noche de excesos, un hombre golpeó a su puerta. «Don Ricardo, traigo malas noticias». Él ni siquiera levantó la cabeza. Nada podía ser peor que lo que ya había perdido. La hacienda ha caído en bancarrota. Los bancos han tomado posesión de sus tierras. Lo han perdido todo. Ricardo soltó una risa amarga. «Yo lo perdí todo desde hace mucho». Ese mismo día empacó lo poco que le quedaba y salió de su casa sin mirar atrás. El hombre que alguna vez fue el más rico del pueblo, ahora vagaba por las calles como un mendigo. Los mismos que antes lo envidiaban, ahora lo miraban con lástima. Míralo. Antes lo tenía todo. Ahora no es más que un borracho. Pobre hombre. El frío del invierno llegó. Una noche, con la lluvia golpeándole, el rostro se dejó caer en un callejón oscuro. Abrazó su propio cuerpo, temblando de frío y soledad. Miró al cielo y murmuró con voz quebrada: «Si existes, Dios, dime por qué me quitaste todo». Pero solo escuchó el viento azotando las calles vacías. Dios no respondió, o eso creyó, porque justo cuando pensó que todo había terminado, una voz interrumpió el silencio. «¿Por qué estás aquí, hijo?» Ricardo levantó la vista y vio a un hombre de rostro compasivo y ropas sencillas. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada. «Solo un viajero», respondió el hombre, «pero veo que has perdido el camino». Ricardo soltó una risa amarga. «No necesito sermones», susurró. «Lo he perdido todo». «¿Todo?». El viajero lo miró con ternura. «¿Y la oración de tu esposa y la fe de tu hija?». Ricardo sintió un escalofrío. Ellas siempre creyeron en Dios, y tú cerraste tu corazón. Pero Dios nunca se apartó de ti, hijo. Él sigue esperando». Las lágrimas brotaron sin control. Recordó a Laura sonriéndole con paciencia, a Abigail juntando sus manitas en oración. Se llevó las manos al rostro y sollozó. «Dios, si de verdad existes, perdóname». Cuando bajó las manos, el hombre ya no estaba, pero en su pecho algo ardía. No era desesperación, no era rabia, era un fuego nuevo, una esperanza. Sus pies lo llevaron hasta una humilde iglesia. Era la misma donde su esposa e hija solían orar por él. Se detuvo en la entrada, temblando. Nunca antes había cruzado esas puertas. Cerró los ojos, apretó el collar de Laura que aún tenía en el bolsillo y dio un paso adentro. Esa noche, por primera vez en su vida, don Ricardo se arrodilló y oró. No pidió riquezas, no pidió poder, solo pidió encontrar a Dios, conocerlo como lo hicieron su esposa y su hija. Los años pasaron y la historia de don Ricardo Montenegro se convirtió en una de las más recordadas en el pueblo. El hombre que un día creyó que el dinero lo era todo, terminó dedicando su vida a ayudar a otros. Con sus propias manos trabajó la tierra, no para enriquecerse, sino para alimentar a quienes lo necesitaban. Se convirtió en un hombre sabio, de palabras pausadas y mirada serena, un hombre con cicatrices, pero con fe. Y cada domingo, sin falta, se le veía sentado en la iglesia, en el mismo banco donde su esposa e hija solían orar por él. Porque aunque no podía volver al pasado, sabía que algún día, cuando Dios lo llamara, volvería a encontrarlas. Esta vez, con el corazón en el lugar correcto.